since that night, Kyoko won't say a word to me. Efectos y acciones de las hormonas. Según el sitio en el que el efecto biológico de una hormona ocurre en relación con el lugar a partir del cual se libera, los efectos pueden agruparse en 4 tipos: endocrino, paracrino, autocrino o intracrino. El efecto es endocrino cuando una hormona se libera hacia la circulación y luego viaja en la sangre hasta generar un efecto biológico en células blanco distantes. De manera alternativa, algunas hormonas y sustancias similares a las hormonas nunca ingresan al torrente sanguíneo, sino por el contrario, actúan en sitios vecinos a aquel del que fueron secretadas. Cuando su acción es local sobre células distantes a las que sintetizan la hormona, la acción se denomina paracrina. La acción de los esteroides sexuales sobre el ovario es una acción paracrina. El efecto de la hormona es autocrino cuando la sustancia genera un efecto biológico sobre la misma célula que la sintetiza. Por ejemplo, la liberación de insulina a partir de las células beta del páncreas puede inhibir la liberación de más hormonas de esa misma célula. El tipo final del efecto de una hormona, el intracrino, describe al de la hormona que actúa dentro de la misma célula que la sintetiza. Clasificación estructural. Las hormonas, que cuentan con estructuras diversas que varían desde un solo aminoácido hasta proteínas y lípidos complejos, se dividen en 3 categorías. Primera categoría, aminas y aminoácidos. Segunda categoría, péptidos y proteínas. Tercera categoría, esteroides. La primera categoría, la de las aminas, incluye a la noradrenalina y a la adrenalina, que derivan de un solo aminoácido, es decir, de la tiroxina, y las hormonas tiroideas, que derivan de 2 residuos yodados del aminoácido tiroxina. La segunda categoría, la de los péptidos y las proteínas, constituyen la mayor parte de las hormonas, que pueden ser tan pequeñas como la hormona liberadora de tirotropina, que contiene 3 aminoácidos, y tan grandes y complejos como la hormona del crecimiento, que cuenta con alrededor de 200 aminoácidos. Las glucoproteínas son hormonas peptídicas grandes asociadas a un carbohidrato, por ejemplo, la hormona estimulante del folículo. La tercera categoría está conformada por las hormonas esteroideas, que son derivados del colesterol. Síntesis y liberación. Los mecanismos para la síntesis y la liberación de las hormonas varían de acuerdo con la estructura de las hormonas y no se conocen en su totalidad. Las hormonas, como una proteína, se sintetizan y almacenan en vesículas ubicadas en el citoplasma de la célula endocrina hasta que se requiere su secreción. Otras hormonas, como los esteroides, se secretan una vez que se sintetizan. Las hormonas proteicas comprenden a la clase más prominente de hormonas, cuya síntesis y liberación se encuentra mediada por vesículas. Por lo general, la síntesis implica la producción de una hormona precursora, que se modifica por medio de la adición de péptidos o unidades de azúcares. Estas hormonas precursoras muchas veces contienen unidades peptídicas adicionales que aseguran el plegamiento apropiado de la molécula y la inserción de enlaces esenciales. Si existen aminoácidos adicionales, como en el caso de la insulina, la hormona precursora se denomina prohormona. La estimulación de la célula endocrina hace que las vesículas se desplacen hacia la membrana celular y liberen sus hormonas. La vía mediada por vesículas también se utiliza para la secreción de distintas hormonas no polipeptídicas y neurotransmisores como las catecolaminas, dopamina, adrenalina y noradrenalina. Entre las hormonas que se sintetizan por medio de vías que no recurren a las vesículas se encuentran los glucocorticoides, andrógenos, estrógenos y mineralocorticoides, todos los esteroides que derivan del colesterol. Estas hormonas se sintetizan en el retículo endoplasmático liso y es posible identificar las células secretoras de esteroides por su contenido abundante de retículo endoplasmático liso.
Ciertos esteroides fungen como precursores para la producción de otras hormonas. En la corteza suprarrenal, por ejemplo, la progesterona y otros intermedios esteroideos se convierten por vía enzimática en aldosterona, cortisol o andrógenos. Transporte. Las hormonas que se liberan al torrente sanguíneo circulan ya sea libres o unidas a moléculas, o como hormonas unidas a portadores para transporte. Las hormonas peptídicas y las proteicas suelen circular libres en la sangre. Algunas proteínas portadoras específicas que se sintetizan en el hígado llevan a las hormonas esteroideas y a las hormonas tiroideas. El grado de unión al portador influye sobre la velocidad a la cual las hormonas salen de la sangre e ingresan a las células. La vida media de una hormona, el tiempo que se requiere para que el organismo disminuya su concentración a la mitad, guarda una correlación positiva con su porcentaje de unión a las proteínas. La tiroxina, que muestra una unión a proteínas superior al 99%, tiene una vida media de 6 días. La aldosterona, de la que solo el 15% se une, tiene una vida media de tan solo 25 minutos. Los fármacos que compiten con una hormona por su unión a las moléculas transportadoras intensifican la acción de la hormona al incrementar la disponibilidad de su forma activa libre. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico compite con las hormonas tiroideas por la unión a las proteínas de transporte. Cuando este medicamento se administra a personas con concentraciones excesivas de hormonas tiroideas circulantes, como ocurre durante una crisis tiroidea, pueden presentarse efectos graves por la disociación de la hormona libre de las proteínas de unión. Hormonas. Por lo general, se piensa en las hormonas como mensajeros químicos que se transforman en los fluidos corporales. Son moléculas orgánicas con gran especialización que se sintetizan en los órganos endocrinos y ejercen su acción sobre células blanco específicas. Las hormonas no dan inicio a reacciones, sino que actúan como moduladores de la respuesta celular y sistémica. Las hormonas pueden liberarse a partir de las glándulas endocrinas, del cerebro y de otros órganos como el corazón, el hígado y el tejido adiposo. Casi todas las hormonas se encuentran en los fluidos corporales, en todo momento, pero en mayor o menor cantidad de acuerdo con las necesidades del organismo. Una característica de las hormonas es que una sola de ellas puede ejercer varios efectos sobre distintos tejidos, o por lo contrario, varias hormonas distintas pueden regular una sola función. Por ejemplo, el corazón es la fuente principal del péptido auricular natriurético, que actúa para inducir natriuresis en un órgano blanco distante, el riñón. La eritropoyetina, una hormona circulante tradicional, se sintetiza en el riñón y estimula la eritropoyesis en la médula ósea. La lipólisis, que consiste en la liberación de ácidos grasos libres a partir del tejido adiposo, es un ejemplo de una función única regulada por varias hormonas. Entre otras, las catecolaminas, la insulina y el glucagón, aunque también por la citosina, factor de necrosis tumoral, FNT. La tabla 48-1 enumera las acciones y las funciones principales de hormonas en el organismo. Efectos y acciones de las hormonas. Según el sitio en el que el efecto biológico de una hormona ocurre en relación con el lugar a partir del cual se libera, los efectos pueden agruparse en 4 tipos: endocrino, paracrino, autocrino o intracrino. El efecto es endocrino cuando una hormona se libera hacia la circulación y luego viaja en la sangre hasta generar un efecto biológico en células blanco distantes. De manera alternativa, algunas hormonas y sustancias similares a las hormonas nunca ingresan al torrente sanguíneo, sino por el contrario, actúan en sitios vecinos a aquel del que fueron secretadas. Cuando su acción es local sobre células distantes a las que sintetizan la hormona, la acción se denomina paracrina. La acción de los esteroides sexuales sobre el ovario es una acción paracrina,
El efecto de la hormona es autocrino cuando la sustancia genera un efecto biológico sobre la misma célula que la sintetiza. Por ejemplo, la liberación de insulina a partir de las células beta del páncreas puede inhibir la liberación de más hormonas de esa misma célula. El tipo final del efecto de una hormona, el intracrino, describe al de la hormona que actúa dentro de la misma célula que la sintetiza. Metabolismo y eliminación. Las hormonas que secretan las células endocrinas sufren inactivación continua para prevenir su acumulación. En la terminación de la función hormonal participan mecanismos intracelulares y extracelulares. En su mayoría, las hormonas peptídicas y las catecolaminas son solubles en agua y en la sangre. Suelen ser degradadas por enzimas que se encuentran en la sangre o los tejidos y luego se excretan a través de los riñones y el hígado. En general, las hormonas peptídicas también tienen una vida corta en la circulación. Su mecanismo principal de degradación depende de la unión a receptores de la superficie celular, con su captación subcutánea y degradación por enzimas, que separan los péptidos de la membrana celular o dentro de la célula. Las hormonas esteroideas se unen a proteínas acarreadoras para su transporte y se inactivan mientras se encuentran unidas. Su actividad depende de la disponibilidad de transportadores. Clasificación estructural. Las hormonas, que cuentan con estructuras diversas que varían desde un solo aminoácido hasta proteínas y lípidos complejos, se dividen en tres categorías. Primera categoría, aminas y aminoácidos. Segunda categoría, péptidos y proteínas. Tercera categoría, esteroides. La primera categoría, la de las aminas, incluye a la noradrenalina y a la adrenalina, que derivan de un solo aminoácido, es decir, de la tiroxina. Y las hormonas tiroideas, que derivan de dos residuos yodados del aminoácido tiroxina. La segunda categoría, la de los péptidos y las proteínas, constituyen la mayor parte de las hormonas, que pueden ser tan pequeñas como la hormona liberadora de tirotropina, que contiene 3 aminoácidos, y tan grandes y complejos como la hormona del crecimiento, que cuenta con alrededor de 200 aminoácidos. Las glucoproteínas son hormonas peptídicas grandes asociadas a un carbohidrato, por ejemplo, la hormona estimulante del folículo. La tercera categoría está conformada por las hormonas esteroideas, que son derivados del colesterol. Mecanismos de acción. Las hormonas producen sus efectos por medio de su interacción con receptores de gran afinidad, que a su vez se vinculan con uno o más sistemas efectores dentro de la célula. Estos mecanismos implican a muchas de las actividades metabólicas de la célula, que van desde el transporte de iones en la superficie celular hasta la estimulación de la transcripción nuclear de moléculas complejas. La velocidad a la cual las hormonas reaccionan depende de su mecanismo de acción. Los neurotransmisores que controlan la apertura de los canales iónicos tienen un tiempo de reacción de milisegundos. Las hormonas tiroideas, que participan en el control del metabolismo celular y la síntesis de moléculas de señalización intracelular, requieren varios días para ejercer un efecto completo. Receptores. Los receptores hormonales son estructuras moleculares complejas que se ubican ya sea en la superficie o en el interior de las células blanco. La función de estos receptores es reconocer una hormona específica y traducir la señal hormonal en una respuesta celular. La estructura de estos receptores varía de tal manera que permite a las células blanco responder a una hormona y no a otras. Por ejemplo, los receptores en la tiroides son específicos para la hormona estimulante de la tiroides, y los receptores en las gónadas responden a las hormonas gonadotrópicas. La respuesta de una célula blanco a una hormona varía de acuerdo con el número de receptores que existen y la afinidad que tienen estos receptores para su unión con la hormona. Existen distintos factores que influyen sobre el número de receptores presentes en la célula blanco y su afinidad con la hormona. Existen alrededor de 2.000 a 100.000 moléculas receptoras de hormonas por célula.
El número de receptores hormonales de una célula puede modificarse por distintas causas. Los anticuerpos pueden destruir o bloquear las proteínas receptoras. Es frecuente que el aumento o la disminución de las concentraciones de la hormona induzcan cambios en la actividad de los genes que regulan la síntesis de los receptores. Por ejemplo, la disminución de las concentraciones hormonales con frecuencia induce un incremento del número de receptores por medio de un proceso que se denomina regulación positiva. Esto incrementa la sensibilidad del organismo a las concentraciones hormonales existentes. En el mismo sentido, las concentraciones excesivas sostenidas por las hormonas muchas veces generan una disminución del número de receptores mediante regulación negativa, que induce una reducción de la sensibilidad de la hormona. En algunos casos ocurren efectos inversos, y el incremento de las concentraciones de la hormona parece reclutar a sus propios receptores, con lo que incrementa la sensibilidad de la célula a su sustancia. El proceso de regulación positiva y la regulación negativa de los receptores se encuentran controlados en gran medida por la inducción o la represión de la transcripción de los genes que codifican los receptores. Algunos receptores hormonales se ubican en la superficie de la célula y actúan por medio de mecanismos que requieren segundos mensajeros, en tanto otras se ubican dentro de la célula, donde modulan la síntesis de enzimas, proteínas de transporte o proteínas estructurales. La tabla 48.2 presenta varios ejemplos de hormonas que actúan por medio de los dos tipos de receptores.